vamos a la pregunta de la compañera. Sí, yo con el punto 6 sobre el cupo laboral encontré varias cosas, pero las voy leyendo de a poco porque estoy atacada con tantas cosas que leo. Voy con un punto, empiezo con otro, no sé. El tema del cupo, encontré una noticia que le hacen una entrevista a una persona que forma parte del ministerio, y me parece súper interesante porque en realidad es una entrevista, ¿no? Pero denota muchas cosas en la entrevista. No sé si eso es válido como para... En realidad en la entrevista nace porque se dio el año pasado la iniciativa del cupo. Por eso es la entrevista que le hacen hacia ella. Entonces me parece interesante, pero no sé si es válido o es preferible que busque específicamente una noticia donde se muestre la introducción o la inserción, perdón, de alguna persona al ámbito laboral. No sé si se entiende la pregunta. Vos estás diferenciando lo que es la normativa de la efectivización de la política pública. Claro, si es válido o no, porque la representante del ministerio en este caso habla sobre esta cuestión del antes y el después y de cómo se va a llevar a cabo todo esto, que se hizo en la entrevista días después de la implementación de la reglamentación, digamos. Sí, Y nosotras si eso es válido. apuntábamos a eso, a que ustedes vieran que hay un decreto del Poder Ejecutivo al respecto. Y, bueno, si pueden avanzar con alguna noticia de la implementación, pero eso es absolutamente pertinente, válido, interesante. Me pareció muy buena la entrevista, interesante la entrevista, entonces yo estaba como intentando pensarla desde ahí, pero no quise avanzar en la ejecución del punto porque no sabía si era válido. Y de la misma manera, con el punto tampoco quise avanzar, que no me terminé fijando en el aula porque me sigo perdiendo un poco, con el tema del punto 5. Si es válido, por ejemplo, tratar la temática de la línea 102. El punto 5 es por la de la ley de 26061, buscar un ejemplo de política pública. No sé si se lo toma realmente como una política pública, pero a mí me parece que es muy gráfico el hecho de generar un espacio de atención específica, gratuita, para las niñeces y las juventudes, digamos. Me parece súper interesante porque yo lo he podido palpar en Tucumán específicamente de cerca. Me parece que es muy buena la iniciativa, pero no sabía si estaba en el marco de una política pública, aunque no está muy lejos. Hay una política pública de defensa de los derechos de las niñeces, por tanto se habilita, se ejecuta de esa manera. Una de las maneras es con una línea, es muy importante, son muy importantes las implementaciones de las líneas, ¿no? Tanto para violencia, para niñeces, para salud sexual y reproductiva hay una línea muy importante. Entonces, aquí la municipalidad también implementó para violencia. Eso es parte de la política pública. O sea que es válido que hable de la línea, 102 específicamente. Está maravilloso, te diría, sí. Ok. Mira cómo sonríe la profe María José. Bueno, específicamente era eso, como básicamente saber si estaba bien el ejemplo o la noticia o el ejemplo que estaba por aplicar, porque no sabía si estaba bien. Eso era nada más por ahora, que me acuerdo. Hay algo que vos dijiste que es, estoy así como leyendo diversidad de cosas, pero a medida que avances en la escritura vas a ver que las preguntas te van a guiar. Es decir, ahora estás leyendo una temática, otra, intentando responder a todas, pero después vas a ver que se te va a armar ese trabajo y al armarse ese trabajo se va a armar conceptualmente. Es decir, que el producto final lo que va a hacer es cumplir el objetivo, es que de la diversidad de temáticas ustedes sepan algo introductorio, porque es una materia de primer año, es introductoria, no, digamos, no profundizamos en cada temática, sino que damos un panorama general. Sí, creo que nos invita punto a punto a llegar al 8 y terminar con el 8 con todo el bagaje que se va teniendo, ¿no? Que de hecho ya fui anotando cosas que quiero tocar sí o sí, porque si no me olvido. Entonces por eso voy como de punto a punto, porque por ahí encuentro
cuestiones específicas que quiero citar, pie de página o en el mismo anexo si es necesario, por más que no era el material de ese punto, me es inevitable no citarlo porque encuentro o una definición o una ejemplificación que me habla de otra cosa, de otro punto, pero bueno, es evidente que, como decía en la clase, que recién estoy terminando de escuchar las clases que habían subido, eh, todo está relacionado, es inevitable que todo se relacione de alguna manera, entonces me parece que eso es lo que me está pasando, creo, y creo que estoy haciendo un merjuje por ahí, pero bueno, trato de acomodarlo, cosa que se entienda, porque también vi en la clase que usted decía como que traten de que se entienda para una persona que por ahí no sabe qué es lo que se está tratando, o sea, que sea legible al punto de que se interprete, ¿no? Como que demos por hecho que el que lea te entiende todo, digo. Bien, entonces ahí, si bien las temáticas están vinculadas, hay cuestiones que son específicas de los pueblos originarios, en este caso de las niñeces, etcétera. Pregunta Candela. ¿Puede explicar el punto 5 sobre la política pública? No escuché bien, lo preguntó mi compañera, no puedo hablar, profe, estoy en el médico. Bien, entonces vamos a leer la pregunta 5. Identifique las principales propuestas que introduce la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Busque un ejemplo de política pública que a usted le parezca que aplica las propuestas de la ley. Bien, entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué es una política pública? Es el Estado que se hace cargo de garantizar derechos. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Leer la normativa. ¿Qué garantiza la normativa con respecto a niñas, niños y adolescentes? Por ejemplo, el derecho a estudiar y aprender, ¿no? El derecho a tener una vivienda. ¿Qué más leyeron en la ley? Profe María José, ¿quiere comentar algo? Fue su clase. Por ahí les va a servir cuando lean el texto, que es el de devenir de un cambio de la ley de patronato a la ley de protección integral. Ahí va planteando los nudos más importantes entre la diferencia entre la ley vieja y la ley nueva. Cuando van leyendo esos nudos, ¿no? Sobre todo la concepción de cómo se concibe los niños y niñas a partir de la ley integral, van a ir inmediatamente pensando en esas políticas públicas que piensa en las niñeces todas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ustedes van a ir comenzando a pensar en estas políticas públicas que son líneas desde los gobiernos en función de llegar a todos los niños y niñas garantizando sus derechos. Ahí la profe Sofía hablaba de 2 derechos, la compañera habló hace rato de una línea muy específica que también atienden ¿no? Las demandas, y es interesante ese ejemplo porque hasta los niños y niñas pueden llamar, ¿no? Está destinado para que niños y niñas y adolescentes puedan llamar y comentar o denunciar lo que les está pasando. Entonces, tenemos ese tipo de políticas que van directamente a los niños, o tenemos otras, que no les voy a decir para que así piensen, que también van en función de garantizar ciertos derechos como la salud, ¿no? Y la educación. Ustedes piensen qué es lo que tienen que presentar los niños y las madres, padres, cuando piden determinado beneficio. ¿Qué es eso? Que estamos acostumbrados a escuchar que son beneficios y en realidad es parte de esta política pública. No les decimos beneficio porque no es algo que se le está regalando, sino que se está garantizando derechos. No sé si ya dije mucho, pero ahí ya ustedes solitos y solitas van a ver de qué políticas públicas más generales estamos hablando. Y se la conoce por siglas, ¿no, profe? Ajá, sí.
tan comúnmente. También pensaba con respecto a la salud, hay cosas que se visualizan, como vos decías, que son obligatorias para ingresar a la escolaridad, como las revisaciones médicas en el Ministerio de Salud. Se la ve como una imposición del Estado a tener un certificado, y en realidad hay una política pública ahí de garantizar la salud. Las vacunaciones, fíjense que les hacen revisación, ustedes habrán ido al ministerio aquí o en vuestras provincias, y que es obligatorio para pasar de nivel, o sea, se hace en primer grado, se hace en sexto, séptimo grado, ¿no? Y se ve como una imposición. Lo habrán visto ustedes que es una imposición ir a esos lugares y tener las vacunas, que los revisen, les revisan la vista, etcétera. Y ahí hay un derecho que el Estado está verificando que ese derecho se cumpla y está garantizando con la oferta médica en ese lugar, que hace el diagnóstico de lo que probablemente ustedes puedan tener, alguna dificultad en la vista, odontológica, de audición. Todo esto es una implementación de una política pública acerca de la salud. Bien, ahí va un poquito mejor, Candela. Bien, bueno. ¿Qué otra pregunta, duda, consulta? Yo, profe, ¿podríamos hablar del lenguaje no sexista y cómo lo tendríamos que implementar en el integrador, por favor? Bien, mi primera pregunta es si vos viste la clase y si vos leíste el material, que son 2 hojitas de Jimena, mi compa, de mi compañera de doctorado. Eso sería mi primer consulta. En la clase no, porque no tengo muchos datos, pero sí leí las 2 hojitas, leí y entendí más o menos que tendríamos que implementar la E, no la X ni el arroba, simplemente la E porque es más incluyente, pero tendríamos que implementarlos desde el inicio o solamente en algunas palabras puntuales. Bueno, ahí creo que hemos pasado el audio de la clase, ¿no? No, ustedes, bueno, está el audio de la clase. La cuestión de la elección es tuya, si la E, si la X, si la arroba. Yo utilizo la X, utilizo la A, la E y la o porque no es para mí absolutamente no sexista que no nos hablen con A las mujeres. Algunas mujeres se identificarán con las disidencias sexuales, otras como yo no, por tanto, tantos siglos de lucha que hemos estudiado, quiero que me llamen con A. Es una gran conquista que me llamen con A y no con O. Entonces yo hablo con A, con O y con E. Bien. En la escritura, en todo el texto tenés que utilizar una escritura no sexista, pero el lenguaje tiene recursos que utilizamos que nos permiten hacer elegante y económica la escritura, diría así. Es decir, si en la clase yo doy ejemplos por los cuales los hombres eran cazadores, recolectores hace muchos años, ¿no? Y entonces se puede reconvertir esa escritura en la humanidad era cazadora, recolectora. Y ahí no estás ni con E, ni con X, ni con arroba. Estás diciendo y estás incluyendo que la humanidad no son solo los varones, sino que somos las mujeres, las disidencias sexuales, y no utilizaste la E. Por eso el lenguaje tiene recursos, creo, no me acuerdo si les dejé el manual o no, pero pueden buscar el manual porque es de bajada gratuita,
En el sentido de ver en el lenguaje, ¿cómo hacemos para no discriminar? Y no discriminar no es únicamente hablar con E o escribir con E, sino fijarnos en esa escritura si incluye a todos y a todas o discrimina. Entonces ahí el lenguaje mismo te va a dar herramientas para la selección, la combinación, de tal manera que tenga un sentido esa escritura y que no sea discriminadora. Por ejemplo, en vez de hablar de les estudiantes, se pueden decir las personas que estudian. Y ahí resolves económicamente y elegante, que es porque uno de los argumentos en contra del lenguaje no sexista es esto de que complica el lenguaje, utilizamos muchos más términos, y no es así, digamos que se puede resolver fácilmente, rápidamente, y sabiendo que cuando seleccionamos, combinamos y excluimos cómo vamos a hablar y cómo vamos a escribir, interviene fuertemente una dimensión que es ideológica, que es nuestro pensamiento acerca de lo que debe ser el mundo, de lo que debe ser la humanidad, de lo que deben ser los vínculos entre las personas. Entonces ahí el alerta es que no seleccionamos ingenuamente, sino que estamos seleccionando androcéntricamente. Bien, entonces ahora lo han hecho como pregunta en otras consultas o en el WhatsApp, pero profe, si la noticia escribe de manera sexista, ¿yo cómo la pongo? La noticia no la modifico, no la puedo modificar, es la escritura de otra persona, es la escritura de un diario, lo que fuere. Lo que sí modifico es mi escritura. Hago el ejercicio de mirar cómo estoy escribiendo. Fíjense, es un contenido importante de la unidad 6. Ya vamos viendo que todos los contenidos en la materia son fundamentales, nodales para el trabajo social, y el lenguaje no es algo menor. El lenguaje instituye, ¿no? Muestra maneras de pensar, y María Laura, levantaste la mano. Sí, a colación de eso yo también tenía una duda, no tanto con las noticias, pero sí, por ejemplo, con los relatos, por ahí son muy específicos, entonces en el relato dejo cómo lo cuento, pues me pasó, por ejemplo, con personas, con varones, entonces eso no lo saco, porque por ahí me armaba el choque ese de que yo contaba y mientras tanto iba como con la reflexión, ¿no? Como con la comparación en los ejemplos, al final de cada ejemplo hago mi reflexión, entonces como que quedaba medio tajante una forma y la otra, pero me era inevitable, lo dejo a mi relato así, como si, tomando el ejemplo de la noticia, y mi reflexión y mi aporte ya lo hago con lenguaje inclusivo, ¿cierto? Claro, porque vos ahí aclarás, hasta aquí es el relato textual porque no le modifico las palabras, no sé cómo será el relato, pero a ese varón que me dijo, no sé, que puede haber sido, no sé. Sí, particularmente yo experimenté toda mi infancia, por ejemplo, con varones, porque tuve primos, yo era la única mujer de la familia en cuanto a nietos, sobrinos y demás. Entonces yo era la única nena, entonces mi relato se basa mucho en esos vínculos y con esas relaciones, y es inevitable decir primos, primos, primos todo el tiempo. Por eso a eso me refería. Bueno, pero ahí hay una decisión que vos tomás. ¿Por qué no decís, no escribís primos con X y escribís primos? Ahí justifica por qué. ¿Por qué utilizas primos? ¿Por qué sería primos? Y no sé, porque cuando lo mentalicé y me acordé de ciertas cosas, bueno, eran todos varones, digamos, en su momento. Me crié en medio de varones, específicamente, literalmente, digamos. Claro, pero fíjate en mi caso que somos los más cercanitos, después hay otros, los más cercanos, los primos y primas hermanos,
somos 3 mujeres y un varón. Y de todas maneras, yo también relataría en primos, cuando no me dedicaba a los estudios de género, qué sé yo, la adolescencia. Sin embargo, ahora relataría, porque hay una presencia de mujeres, en mi caso, y en tu caso hay una presencia de una mujer. Claro, no, yo especifico cuando me refiero a ellos nada más, ¿no? Cuando hablo de ellos particularmente. Si son ellos, son varones, son primos tuyos. Lo dejo así, claro, no, eso era, no, sí. No es cuando me incluyo yo en el relato, sino cuando... Está perfecta, excelente la pregunta. Cuando hay varones, se los nombra como varones. Había dudado si ponerle la X y lo había hecho así. No. Y después dije no, porque no sé. No, ahí está el punto. Si son varones, los nombramos como varones. Digo, si querés nombrarlo como varones, si hay de disidencias sexuales, pero si no hay de disidencias sexuales, las personas de la disidencia piden, solicitan por favor que no se utilicen si no hay presencia de disidencias sexuales. Además, un compañero nuestro de área de género de guepardos me comentaba a mí que claro que las amigas hablan con él cuando él y su pareja están presentes. Y ellos dicen, nosotros no somos homosexuales, pero no somos de disidencia sexual. Entonces, háblenlos con ¿no? Entonces ellos se reconocen que no son de disidencias, etcétera, y entonces ahí, fíjate que es muy interesante lo que vos traes. Si bueno, tiene relación con lo de la clase que usted decía, del hecho de cómo te llamo, cómo querés que te llame también, entonces imparte lo mismo, digamos. Entonces, apelando, digo, porque en la clase yo dije, bueno, apelo a algo personal y en realidad está años luz de la discriminación que las personas sufren, no tiene nada que ver, pero si ustedes apelan a que a veces se las nombra o se los nombra o se les nombra con un nombre en la lista, que no es el nombre cotidiano de ustedes, pero como está oficialmente en la lista, entonces los docentes llaman, ¿no? Y en realidad, suponete María Laura y vos querés que te llamen Laura, o María, no María Laura, no sé, lo que fuera. Imagínense para otras personas que en realidad se conjuga ahí toda una cotidianidad donde se violan los derechos. Entonces el lenguaje es algo muy importante porque visualiza, visibiliza. Ahí me gustaría como traer algo que salió también en la consulta del WhatsApp, es cuando dicen, tengo que usar el lenguaje inclusivo aunque no esté de acuerdo, ¿no? Es una cuestión interesante que les proponemos como cátedra y que se les va a proponer en toda su formación en la universidad, es ir cuestionando las propias prácticas, los propios pensamientos, ¿no? Las propias disposiciones que tenemos hacia ciertos temas, hacia ciertas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta de la cátedra siempre es que nos podamos problematizar acerca de cómo hemos sido criados, qué nos dicen los medios de comunicación, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Entonces, ponerlo en esos términos, porque a veces nos dicen, pero es obligatorio. Y nosotras decimos, para une trabajador, trabajadora, trabajadores social, es muy importante empezar a nombrar a aquellos y aquellas y aquellos que a lo que ustedes van a atender, ¿no? Son esas personas las más vulnerabilizadas, las que van a concurrir a trabajar y a consultarles a ustedes. Entonces, ahí es donde también van a ver que es tan importante nombrarlos, nombrarlas y nombrarles como ellos y ellas y ellas soliciten, ¿no? Entonces, es también una propuesta de la cátedra poder repensar de dónde viene esta cuestión de, a mí no me molesta. Bueno,
¿no? Acá estamos, nos van a molestar muchas cosas de la universidad, de la propuesta de contenidos, y que está bueno, por eso están aquí cursando, ¿no? Y al margen, perdón, el hecho de, no sé si, o sea, sí importa que moleste o no moleste, calculo, pero también hay que pensar en el otro, ¿no? O sea, qué tanto molesta o qué tanto se siente incluido o no incluido la otra persona. Entonces, a mí también es algo que me cuesta mucho, pero que lo estoy entendiendo, vuelvo a gracia de la cursada, muchas cosas, pero tengo que agradecer. Pero es real, creo que no es pensarnos a nosotros todo el tiempo, por más que el práctico nos lleva mucho a repensarnos en nuestro pasado y en nuestra crianza y en nuestras costumbres y demás, sino también el hecho de ver eh, qué tan amplio o qué tan, o a quién está dirigido, ¿no? También el práctico, como pensar que no es, por ejemplo, para ustedes dos y que sea un trabajo que se pueda presentar en algún lado, ¿no? Anónimamente, pero que una persona que lo vaya a leer X se sienta incluido en lo que está leyendo, digamos, como que lo que se implanta o lo que se promulga o lo que se quiere es tanto para él, para ella o para ellos que los lean y que se sientan parte de algo que es tan humano como el varón y la mujer, digo, como englobar algo de una forma más respetuosa. Ahí aparecen varias cuestiones, que es que no va a ser anónimo, porque justamente en la clase yo mencioné es que hay que visibilizar todas las personas que intervienen en la producción de ese escrito, es decir, ustedes. Nosotras como cátedra podríamos publicar los escritos de nuestros y nuestras estudiantes. Ahí hay una cuestión de discriminación, de que es una producción de estudiantes en el marco de la cátedra. Entonces ahí es importante que esté con nombre y apellido quién escribió ese trabajo práctico final, ¿no? Que sintetiza, etc. Lo que también quería agregar es que cuando, acerca de lo que habla la profe María José sobre la molestia, es no me acuerdo del término ahora, que es un término piagetiano, es desajuste cognitivo, ¿no? Un desajuste cognitivo se nos produce siempre y eso nos hace aprender. Eso es digamos así, lo que llamamos molestia. Eso de que lo que sabemos con lo que nos traen, nos dicen, nos produce ese desarreglo, ¿no? Ese desbarajuste interno que hace que podamos aprender, que nos inquiete, que nos mueva, que nos dé energía para buscar, para leer más, para preguntar aquí, para bucear en la red. Y por otro lado, es lo que nosotras impartimos en la materia son cuestiones científicas, con argumentaciones teóricas. No es lo que nos parece a nosotras. Nosotras seleccionamos, combinamos, le damos un marco absolutamente pedagógico, pero lo que es la producción científica de conocimiento. Entonces, ante la pregunta, bueno, argumenten por qué no lo harían, hubo un silencio que puede ser leído desde múltiples lugares. No le voy a decir a la profesora, porque la profesora me va a evaluar, entonces yo no voy a defender mi posición. Esa es una lectura muy probable que se da muchas veces en la clase, el silencio del estudiantado con respecto al poder docente de la evaluación. Eso es algo que lo tenemos presente. Pero también hay argumentaciones que vienen de la creencia y no de la investigación científica. Entonces hay la creencia, siempre en las primeras clases les decimos en la presencialidad que les va a incomodar la universidad. La universidad les va a incomodar y les tiene que incomodar, porque realmente tenemos múltiples creencias que chocan con lo científico. Y ahí hay algo
donde la Universidad de la Ciencia y las creencias pertenecen a otra institución. Entonces ahí es muy fuerte que se queden con esta reflexión, que aquí en la universidad es estatal, laica y científica, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la investigación, a la producción de conocimiento y a su vez aprendemos de papers, de teorías, de debates, etcétera, científicos. Y por ahí, a ver, no sé, y enseñamos cuestiones que hablan debates. Me encanta que irrite el lenguaje no sexista, porque seguramente irritaron tantos otros conceptos, pero salta siempre por el lenguaje no sexista. Bien, esa irritación entonces yo la tengo que trabajar fuertemente. ¿Qué me irrita? ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando? ¿Para quiénes voy a destinar mi práctica dentro del trabajo social? Es todo muy importante, muy profundo. Muy profundo. ¿Por qué me dedico al trabajo social? ¿Para quiénes? Como decía la profe, ¿quiénes van a ser las personas vulnerabilizadas a las cuales voy a brindar mi intervención? Ustedes van a garantizar política pública, y la política pública es en base a la legislación, ¿no? Al ejercicio de derechos vigente, y en estos últimos años hemos ampliado como sociedad de derechos, ¿no? Muy fuertemente, y bueno, y nosotras como áreas de género hemos participado en los debates, bueno, han visto nuestras exaltaciones en la legislatura y en las calles y todo, es en defensa de los derechos. Pero también hay entonces que sería interesante que, bueno, que expresar otras posturas, ¿no? Nosotros somos personas que escuchamos, que tenemos criterios, si no, no hay construcción de aprendizaje, si no hay debate, si no hay, bueno, preguntas. Aquí la compañera dice si podemos pasar la ley 26.061 y explicarlo. Inés, viste la clase, leíste la ley, no accediste a los materiales. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Yo tengo el libro, pero es que no encuentro dónde está esa ley, no la vi, no encuentro. Pero yo estoy haciendo con el libro que he bajado. En el texto, hola Inés, en el texto, Sí, como sí. decía hace un ratito, hace referencia a dos leyes. Una anterior, que es la ley de patronato, y otra a la ley de protección, que es la que vos está pidiendo que la compartamos, y la podemos compartir, está compartida en el grupo general, si querés la compartimos en el grupo de cursada, pero esta vez en vez de, les pedimos que en vez de que trabajen en la ley, por supuesto que la pueden leer, es perfecto que la demanden, pero ya el texto, vuelvo a repetir, nos da ciertas ideas principales de qué se trata y cuáles son los nudos centrales de la ley. Así que a lo mejor te confunde que aparecen estas dos leyes. Si vos escuchás el audio, vamos a ver que aparece ahí, que compara la ley de patronato que es anterior con esta ley que es nueva. Nueva igual de 2006, o sea que es nueva si lo pensamos históricamente, pero bueno, ya estamos en el 21, pero para nosotras es interesante poder mirar ambas leyes porque en la práctica, que es lo que nos suele pasar con todas las normativas, en la práctica sigue funcionando concepciones viejas, antiguas,
Nos pasa con todas. Si ustedes escucharon la clase de diversidad, de disidencia, también tenemos leyes más avanzadas que las propias prácticas o lo que pasa en las instituciones, ¿no? Por eso es que nosotras así hacemos hincapié en estas normativas, porque son las últimas y que se acercan mucho más al enfoque de derecho y con perspectiva de género que las viejas. Bueno, profe, entonces eso lo voy a encontrar la ley en el grupo. Sí, igual yo lo vuelvo a compartir, no te preocupes, pero ya con el texto tenés como varias puntas para ir pensando en las políticas públicas. Bueno, profe, gracias. Compartimos el audio también, Inés, en el grupo, así que si tenés dificultades para visualizar la clase por YouTube, la podés escuchar, que ya te queda guardada en el celular. Y esta es una recomendación para todas, todos y todes, es que escuchen las clases o mírenlas si pueden, porque les va a abrir, les va a hacer mucho más fácil abordar los textos con estas presentaciones que hace la profe Sofía en relación a los temas y a las unidades, ¿no? Ese es como si tuviéramos la presencialidad, es exactamente lo mismo, hay una clase teórica, hay una clase práctica, y ustedes tienen que hacer ese esfuerzo de poder invertir tiempo tanto en el visionado de los videos, que además no son muy largos, son 20 minutos, 22 minutos, o escucharlo mientras van por la calle, se ponen auriculares y van escuchando las clases, mientras van en el colectivo, ¿no? Entonces, les va a ayudar un montón a abordar algunos textos que a lo mejor les parezca difícil. Bien, profe. Y la pregunta 7, cuando dice elija 2 conceptos de la materia, ¿a qué se refiere? ¿A los títulos, por ejemplo? ¿Profe? Sí, estaba desmuteando. Esta es la complejidad. Para leer ahora, elija 2 conceptos de la materia que le parezcan indispensables para su formación como futuros trabajadores y trabajadoras sociales que no haya abordado en los puntos anteriores. Desarróllelos y justifique su elección. Entonces, ¿qué conceptos les aparecen que no hemos solicitado en el trabajo práctico? Hay toda una unidad que no hemos solicitado, ¿no? A lo mejor te ayuda, Inés, mirar el programa, porque cuando le pedimos contenidos o conceptos, fíjate que el programa te ayuda mucho en la organización de los temas por unidades. Entonces, si agarras el programa vas a ver, este está en el práctico, esto está en el práctico, este está en el práctico, y ahí te va a saltar que no está en el práctico integrador y que lo fuimos viendo desde el principio hasta ahora. Es una invitación a explorar el programa para ver qué de todo no les hemos pedido y que les haya llamado la atención a ustedes, ¿no? ¿Qué cosa me impactó? ¿Qué cosa me hubiera gustado que esté en el final y no está? ¿Y eso lo tenemos que desarrollar, profe? ¿Ese concepto? Claro, sí. Han entregado trabajo práctico inclusive al respecto, así que pueden mirar los trabajos prácticos también, que es lo que le hemos solicitado en los trabajos prácticos en el WhatsApp y en los foros. Hay actividades que hicieron en foros o entregas especiales al respecto. Es decir, que es en base a lo que vimos. Cuando la profe menciona el programa, no es algo que no hayamos visto, sino que hemos visto, desarrollado
hecho actividad y que no está en ese trabajo. Ah, o sea que en el trabajo integrador no está. Es eso. Claro, claro, Ah, claro. bien, Quizás no entendíamos nosotras la pregunta. En el trabajo bien, integrador hay conceptos que no pedimos. bien, ahora Hemos entendí. trabajado y no pedimos. Ah, bueno, profe, Solo ahora dos, entendí. solo dos estamos pidiendo. ¿No? Bueno, Eh, profe, entendí esa pregunta. perfecto. Eran 5 los que pedíamos y sí, y hemos seleccionado que sean solo 2. Por única vez, claro. Hemos recortado así con los... Sí, tal cual. Bueno, profe, muchas gracias. O sea que si le pifiamos, ya estamos mal, digamos. Porque son 2 nomás. Si le pifiamos, si le erramos al que tiene que ir, ¿Cómo ya podrías está. pifiarle si hay todo un desarrollo pedagógico didáctico que te fue llevando de la mano en cada uno de los temas y actividades? Mirá lo pedagogas que somos nosotras. Cada actividad tiene su objetivo, tiene su correlato de los contenidos, tiene su bibliografía específica. No hay manera que puedas Errarle. errarle porque en nuestra materia, imagínate, que no se puede. Podríamos mencionar, si quieren, si ustedes quieren mencionar, pueden mencionar. Profe, Ah, hola Sofía. hola, profe. Profe, yo creo que uno de los temas que no nos piden que desarrollemos en el trabajo integrador, y creo que es muy importante para la formación y para las cosas que están pasando actualmente, es los feminismos que vimos en un trabajo práctico, que fue muy importante para mí conocer a mujeres súper importantes históricamente para ser lo que somos hoy en día el colectivo feminista. Y creo que no se aborda en el trabajo integrador. Yo a través de ese trabajo práctico conocí a muchas feministas y más argentinas, digamos, como a mí me tocó trabajar Juana Manso, y la verdad que yo no sabía todo lo que había aportado a la educación pública. Así que bueno, yo creo que eso es súper importante y que no nos están pidiendo en el integrador. Y la Juana Manso tan vinculada a Sarmiento, ¿no? Y Sí, sí, ahora sí. la plataforma de formación docente en todos los niveles del sistema educativo, hoy charlábamos con la profe justo María José, que se denomina Juana Manso. Fíjense, si ustedes, los cursos para docentes virtuales desde el Ministerio de Educación, antes era una plataforma que se llamaba del Infod, ahora se denomina Juana Manso. Sí, Fíjense profe. Yo cuando busqué información para hacer el Power con mis compañeras, googleé y me apareció justo la página de capacitación docente que hoy en día lleva el nombre de Juana Manso, por todo lo que aportó, digamos. Me parece re interesante porque a mí no me tocó ella, por ejemplo, y estaría bueno, no sé qué opina, profesora, no le quiero complicar tampoco, pero de última que se pueda subir uno que otro power, porque por ahí se repetían las feministas, ¿no? En los trabajos, en diferentes grupos se los fue mezclando. Estaría bueno como compartir algunos, cosas que tengamos todos información sobre la variedad de mujeres que implican en la historia y que no, por ejemplo, yo de ella no sabía, o sea, si la compañera no la nombraba y no decía que era argentina, no sabía, y está buenísimo porque creo que es un aporte para el resto que no hemos visto determinadas mujeres de la historia, digamos, ¿no? Ese Esa es trabajo. una tarea que nos quedó pendiente porque al darles tanto tiempo para realizar esa tarea, o sea, fueron como 2 meses y medio por lo menos, entonces la idea era socializar. Vamos a ver de poder poner en una pestaña y que quede en las aulas y en algún drive para que en el WhatsApp, digamos,
también puedan acceder, vamos a ver cómo, pero eso nos quedó pendiente porque la idea era justamente que lo hicieran en PowerPoint o presentación para compartir con las compañeras, compañeros y compañeras. Ese era una de las ideas. Bueno, ahí la compañera ya tiró un montón de ideas, y esa es la idea, que este trabajo sea solidario, construya aprendizaje, estos intercambios, estos horarios de consulta que son en base a lo que ustedes traen, y esto es lo que muestra es que esta tarea es el primer año que la hacemos, porque nos parecía importante, a veces nos quedábamos para nosotras cortas en cuanto a mostrar modelos de mujeres. Lo que no aparece en los manuales en general, en los libros, es modelos de mujeres feministas, defensoras de los derechos, militantes, ¿no? Entonces, esta es una tarea que vamos a ir perfeccionando para las cursadas. Profe, Sí. justamente yo ayer hablaba con mi hermana, como curiosidad, digamos, me surgió de pensar cuántas escuelas públicas llevan el nombre de mujeres y cuántas escuelas públicas llevan los nombre de héroes, de gente que hizo la historia, digamos, pero muchas mujeres invisibilizadas, digamos, que repercutieron y ayudaron a hacer lo que somos hoy en día como sociedad, digamos, y nombrábamos, y bueno, es mucho más la mayoría de héroes, digamos, o hombres que llevan nombres de las escuelas públicas. Son contadas las escuelas públicas que llevan el nombre de mujeres, digamos. Y más que todo, yo siento que las mujeres que son nombradas más o menos son en los colegios católicos, digamos, que llevan nombre de virgen y esas cosas, pero de heroínas como Juana Zurduy, Eva Perón, Juana Manso, yo realmente no la conocía y recién supe de ella a través de lo que me tocó para hacer mi trabajo del PowerPoint, pero si no, no sabía que había aportado tanto, digamos, y creo que es súper importante eso, Una alegría visibilizar. total, una alegría, quiere decir que cumplimos el objetivo de esa actividad. Ahí, bueno, aquí en Jujuy hay una escuelita, alguno habrá ido a la Juanita Stevens, ¿no? ¿Conocen la escuela Juanita Stevens? Y bueno, la escuela, no, la escuela Juanita Stevens es en honor a una de las maestras que trajo Sarmiento. Sarmiento trae maestras estadounidenses a que desarrollen la educación primaria en la República Argentina. Es profesorado por la noche, efectivamente, el IES número 4. Bueno, entonces ahí ese nombre es sumamente importante porque vinieron a desarrollar la educación primaria. Y vino también, y en Buenos Aires hay un instituto de formación docente que se llama Sarah Chamberlain de Eccleston, y que ella funda el nivel inicial, ¿no? Y fíjense, hay una escuela Juana Zurduy, se le van poniendo nombres, hay una escuela, fíjense qué importante, hay una escuela de capacitación docente a nivel nacional de la CETERA que se llama Marina Vilte, que está absolutamente ligada con Jujuy y vinculada a la temática que hemos visto que tiene que ver con la última dictadura militar, ¿no? Marina Vilte, vamos viendo mujeres, sí, como decía la compañera, es ver, bueno, cómo han habido mujeres en la historia, pero la historia, las instituciones son androcéntricas, son patriarcales, por tanto, los héroes que nos muestran van a ser únicamente varones o mayoritariamente varones. Y les comentaba de la Sarah Chamberlain de Eccleston, y hay una formación de nivel inicial, ella funda el nivel inicial. ¿Y por qué es importante el nivel inicial? ¿Por qué será importante el nivel inicial?
para nosotras las mujeres. Yo creo que es importante porque nos muestran también el camino, que no tan solo antes a las niñas desde pequeñas las dejaban en la casa, ayudar a la mamá y en la cocina, a limpiar, a acomodar, y el niño sí puede ir a la escuela desde el prejardín, jardín, y para una formación, digamos, educativa. Cuando se funda el nivel inicial es para todos, varones y mujeres, no existía antes, tampoco el varón podía ir. Ah, claro. Es interesante lo que vos traes, porque es que efectivamente no solo los varones van a iniciarse en la escolaridad, sino también las mujeres. Pero es importante para, digo, las adultas, porque las trabajadoras podemos dejar en una institución educativa a nuestra descendencia y salir a trabajar. Si no, ¿quién cuida a esas niñeces? Entonces es importante a nivel inicial como romper y poder salir al espacio público de nosotras las mujeres. Esa es la dimensión, por eso Sara era feminista. Profe, hay Sí. otra cosa que me llamó la atención. Yo soy de Salta y acá, bueno, es muy conocido, bueno, a nivel nacional todo, Güemes. Y acá hay una escuela pública que se llama Güemes, pero se desconoce mucho la historia de lo que fue Macacha Güemes, su hermana, y cómo aportó a la lucha heroica que tuvo Güemes. Entonces es muy llamativo la cantidad de años que pasaron desde que se fundó la escuela Güemes, que está en pleno centro acá de Salta, y cuántos años pasaron para que otra escuela se llame Macacha Güemes, digamos, y quede en un barrio, creo que es en un barrio de zona sur, creo que queda, eh, pero cuántos años pasaron para que reconozcan que Macacha Güemes, todo lo que ayudó y luchó a la par de Güemes para aportándole datos de los españoles y todo eso, digamos, el plan sistemático que había hecho Macacha para sacar la información a los españoles, digamos, que es súper importante para la lucha, digamos, que ocurrió acá en Salta. Y esa diferencia de años que hay entre la fundación de una escuela, que es súper significativo, creo, para mí, eh, entre que una escuela lleve el nombre de Güemes y otra escuela lleve el nombre de Macacha Güemes con lo que significa. Sí, yo particularmente comparto, porque yo también soy de acá, y, agregando lo que dice Sofía, el hecho de que una institución, que una placa, que un busto, que un, no sé, el centro de una plaza tenga una presencia femenina, creo que algún día llegaremos a eso. Ojalá, porque hay que reconocer que es parte de la historia también la mujer, ¿no? Y sí que es importante, para mí también es súper importante, pero el hecho de que hasta eso que me llamó la atención, como que la escuelita está, sin desmerecer, pero digamos, está como para el turismo invisibilizada la escuela, porque está como alejada del centro, donde cualquiera puede pasar y leer el nombre de fulano mengano, sin desmerecerlo a Güemes, que acá generalmente lo valoramos y lo queremos mucho, ¿no? Lo reconocemos mucho como defensor del norte, por sobre todo. Pero digo, está bueno comenzar y hacerlo más popular, y el hecho de que todo lo que sea monumento, vuelvo, bustos, placas, siempre están como esos nombres y, y nunca se ve el otro lado. Digo, la mayoría de los hombres han sido acompañados, en este caso su hermano. Pero ¿cuántas mujeres, hablemos de Eva Perón, han acompañado a muchos hombres en la historia y han hecho mucho por la historia no se les reconoce, ¿no? Y creo que sí, a mí también el trabajo me ha dejado mucho. De hecho, a mí me tocó Clara Zetkin,
y ella ha hecho mucho por el voto femenino también, cosa que yo totalmente desconocía, y dije, wow, esto no viene de ahora, sino que viene hace un montón, que se lucha por un montón de cosas. Ya lo hemos visto con la historia del feminismo en la unidad 1, pero digo, ella visibilizó mucho más con sus reclamos, hizo muchas cosas, participó de muchas convenciones, y después lo logramos, obviamente, pero digo, cómo se visibiliza la lucha de las mismas cosas, de las mismas problemáticas o temáticas en diferentes partes del mundo, y que no lo sabíamos y no lo vemos en la escuela, no lo vemos en la secundaria, y ahora al universo gracias que lo vemos acá, digamos, porque si no capaz que seguiríamos. Yo creo que también es parte mucho de la carrera que estamos estudiando, pero estaría buenísimo que se implementen todo, en todas las carreras, porque es una base que es importantísima, como así también la apertura que se ha hecho a que cualquiera puede estudiar cualquier carrera, pero que en realidad hay muchos filtros en muchas carreras, y me ha pasado de verlo, en donde las mujeres no avanzan en ciertas carreras universitarias. ¿Y por qué no? Porque ¿para qué vas a ponerte un casco y vas a ser ingeniera? No existe, la mujer no puede, entonces creo que eso también estaría muy bueno que suceda, que desconozco si sucede, pero que pase en otros ámbitos académicos, ¿no? No tan solo acá, y que simplemente la ESI también, como para hacer un reconocimiento de igualdades y de derechos y de cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento del otro, no desde la literalidad de la sexualidad o del sexo mal visto, sino desde el hecho de que somos personas al igual que el otro, y que podemos, creo que yo, desarrollarnos en cualquier ámbito por igual. Sí, esa importancia que vos mencionabas es, bueno, ¿a qué escuela? ¿Qué visibilidad vamos a tener nosotras como luchadoras, digamos, mujeres, si el nombre, si esa escuela no está tan visible en el área del casco céntrico, y si le ponen el nombre en una escuela de los alrededores, las afueras? Es un comienzo, ¿no? Es un comienzo, porque una va a una escuela, entonces o ve una calle, o ve un monumento y se pregunta, ¿quién habrá sido esta persona? Yo vivía en la Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, en una época, y entonces, claro, entonces tengo libros ya de Juana Manuela en mi casa, y etcétera, porque uno se pregunta, y también le pone afecto, ¿no? Se enamora de los personajes históricos. No hemos podido enamorarnos de la Juana Manuela porque no sabíamos que existía. Sabíamos que existía San Martín, Belgrano, Güemes. Las películas acerca de qué se hacen, ¿no? Pensaba también por qué no conocemos a Clara Zetkin, pero sí conocemos mucho el movimiento sufragista liberal, estadounidense e inglés, porque las películas dan cuenta, se ha dedicado dinero, etcétera, lo cual está muy bueno porque nos ilustran, porque viendo una película podemos ver lo que les pasaba a las sufragistas, pero bueno, entonces Clara, que era comunista por ahí, ¿no? Muy amiga de la Rosa, ¿no? Y eran comunistas, trotskistas, y ahí entonces, bueno, tiene menos prensa que una feminista liberal, ¿no? Todas han contribuido, pero fíjense que la historia también no da cuenta, con el mismo peso a unas y a otras. Bueno, ya es una disquisición dentro del movimiento feminista. ¿Qué otra pregunta, duda de la escritura? Yo agrego ahí, Sofi, que incluso estas mujeres han cuestionado a sus propios movimientos o partidos políticos de pertenencia, ¿no? O sea que también ahí, digo, lo que han aportado es poder cuestionar a donde ellas pertenecían en la militancia y en el comunismo o en el socialismo, ¿no? Que tiene un valor enorme aún en estas épocas, y por eso tampoco son traídas ni por un lado ni por el otro. Ahora sí hay una reivindicación mayor, pero bueno, tienen como esta fortaleza
Emma Goldman, que era anarquista, bueno, las adoramos. Nada más eso quería como... Sí, profe, yo trabajé a Emma Golden y es muy fuerte cómo ella luchó, digamos, para, también criticando al anarquismo mismo, digamos, ella levantaba la bandera, o sea, fue muy fuerte ver fotos de ella, cómo llevaba su bandera roja y no le importaba nada, si la arrestaban, hasta como que ya lo hizo cotidiano, que siempre llevaba libros en su saco porque sabía que le iban a detener, iba a estar noches en la cárcel, digamos, y no le importaba con el fin de lo que ella buscaba, digamos. Entonces fue muy fuerte leer sobre ella, lo que aportó al feminismo y la misma crítica que tuvo al anarquismo, porque no es lo mismo un anarquismo, el anarquismo masculino, digamos, cómo se movían los anarquistas varones, a lo que buscaba el anarquismo feminista. Y la bandera que llevaba ella fue totalmente fuertísimo leer todo y cómo falleció también a consecuencia de qué, digamos. Así que bueno, eso me aportó un montón Emma Golden y Juana Manso, que me tocó trabajar esas dos feministas. ¿Qué otras dudas, consultas acerca de la escritura del trabajo? ¿Alguna duda que les quede o ya nos vamos despidiendo hasta mañana? Profe, una duda, cuando nos pide el texto, va para que busquemos cuando tenemos que citarlo abajo, o cómo es, del punto de, no me acuerdo cómo es, de la noticia trans y ¿cómo era el otro de la otra noticia? A ver, déjame fijo. De los pueblos originarios. Ambas les estamos pidiendo noticias. Vos podés, tenés que poner el enlace de dónde lo sacaste y pegar la noticia. Puede ser en el mismo texto de la respuesta o atrás en un apéndice. Pero alguna referencia de la noticia que estás trabajando nos tenés que poner. En alguna clase de consulta, la profe María José aclaraba que la tienen que copiar a la noticia porque a veces los portales las bajan y nosotras no vamos a poder acceder a qué noticia trabajaron. La copias y pones vista en y pones el enlace. ¿Profe? O una, puedo, si no, por si las dudas, ponerle una captura, porque sí creo que las bajan y estaba preguntando por eso. Claro, una captura de pantalla está perfecto. Cuando decimos de copiar es una captura o seleccionas todo el texto y lo copias como vos consideres que te es más fácil o más útil. ¿Sí? Hay una herramienta, se usa en computadora, que es recorte. Y bueno, pero también estamos viendo y este trabajo práctico lo hacen muchas estudiantes y desde el celular. Entonces, ahí es como más dificultoso. Me resulta a mí, ¿no? Trabajar más dificultoso con el celular que con la computadora. Pero como están trabajando a veces con el celular y solo con datos, entonces ahí es más restringido el acceso y contemplamos esa situación. Profe, una última pregunta. Y en la pregunta número 6 dice, busca una noticia sobre el cupo laboral trans. ¿Significa en qué trabaja el transexual? ¿Así? No se ría, profe. No,
No, nos estamos riendo, nos estamos con la mirada, nos entendemos con la profe María José. A ver, ¿cuál de las dos cuál de las dos habilita el micrófono? Nada que ver contigo. ¿Vas vos o voy yo? Primero, ¿qué es el cupo laboral trans? Sería la pregunta. Entonces, sí. ¿Qué es? Yo pienso que el laboral, trabajo. Laboral, trabajo, cupo, es ingreso. Cuando hay cupo para ingresar a una escuela secundaria, por ejemplo, hay cupo. Hay determinados lugares para tantas personas. Entonces, el cupo laboral trans lo que se pide es que en el Estado se les permita a determinada cantidad de personas trans ingresar a trabajar. Para ello, el Poder Ejecutivo sancionó un decreto de cupo laboral trans. Ahí, ¿qué es lo que te sucede, Inés? Es que hay que buscar, pones cupo laboral trans y entonces hay que buscar. No voy a saber si no busco. ¿Se entiende? O sea, si me quedo con cupo laboral trans, ¿y qué será? Es porque todavía me falta ese pasito que dar, es que buscar noticias acerca de eso. O sea, cuando busco noticias pongo así, noticia cupo laboral trans, así. Cupo laboral trans y pones normativa, decretos. Cuando, no sé, ¿vos estás desde el celular o desde computadora? Celular. Solo buscas desde el celular. Fíjate que en Google te permite, si vas para la derecha, poner sí. Últimas noticias. Pones 2020. Bien. Y ahí te va a salir. Para como recortar la búsqueda. Bueno, profe. Mil gracias. A lo mejor en el buscador también Argentina, cupo laboral, trans, Argentina también te reduce mucho la búsqueda. Pero entonces podemos convenir aquí que la política pública tiene mecanismos, lo que se llama la discriminación positiva a determinados colectivos vulnerabilizados. Se instaura una política específica, que es que puedan entrar a trabajar con prioridad. Ah, bien. Porque están absolutamente vulnerabilizadas esas personas, sabemos que se dedican a la prostitución, generalmente no les queda otra, no hay acceso a trabajo registrado, entonces es una lucha por los derechos, que se establezca ese cupo y se dio de la manera que ustedes van a googlear. Bien, profe, muchas gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Profe, en el punto 2 donde dice relacione con las normativas vigentes, ¿esas normativas las sacamos de internet? ¿O hay algún texto en la cartilla sobre la ley de pueblos originarios? Bien, ahí les hemos, nosotras, ¿vos estás, Sofía, por celular? Ahora estoy escuchando el celu porque no puedo entrar de la Pero cuando, bueno, nosotros lo que hemos, cuando les dimos la clase de pueblos originarios, no. Les hemos posteado en las aulas la normativa vigente, ¿no? Que va desde la Constitución, leyes específicas de tierra, etcétera, de reconocimiento y todo. Les hemos puesto inclusive el otro día en el WhatsApp informativo les hemos pasado la cantidad de normativas que hay. Les hemos dicho específicamente, no lo hemos puesto en la pregunta, pero que solo analicen con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Con ese específico, como para darles un marco, porque si no toda la normativa, es imposible de hacer este trabajo, un solo punto con toda la normativa, no. Queremos que sepan que hay normativa, que en la Constitución están representados los derechos, que hay
normativas que tienen que ver con las leyes de tierra. Entonces, ahí les dejamos un enlace que tiene que ver con el gobierno nacional. En su página está toda la normativa que ustedes pueden leer, pero para este trabajo específico, solo la Convención 169 de la OIT. Ah, bien, profe, entonces la busco en el chat del grupo informativo, ahí. Ahí la hemos puesto y no sé por dónde cursar, Sofía, si por WhatsApp o por el aula. En las aulas está, y en la cursada de WhatsApp también la hemos puesto. Sí, yo cursé por el aula, profe. Ahora me voy a fijar bien para encontrarla. Bien, Gracias. el aula está organizada en pestañas, por unidades. Entonces, en las unidades creo que es la unidad, ahora me fijo en el aula, la unidad 2, y tiene subtemas. Entonces, en alguno de los subtemas está pueblos originarios, y ahí le hemos dejado esta página que te digo, y el convenio 104. Sí, profe, ahí lo encontré en la Parte unidad 4 de la unidad 2, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ahora lo estoy viendo. Fíjate vos que nos tomamos el trabajo de poner pestañitas, y ahora he destacado esta tarde la entrega del trabajo, porque nosotros podemos que cuando entren se destaque un tema. Es una usabilidad del campus que cuando entran, ahora van a ver la pestaña Trabajo Final Integrador. Después pueden ir navegando por el resto de las pestañas, pero cuando ingresan les tienen que aparecer el trabajo práctico para que no tengan que buscar dónde está para entregar. Está como pestaña en realidad. Está como pestaña, pero a las pestañas nosotras hay un ajuste que le hacemos, que es destacamos esa pestaña para que ustedes la vean cuando ingresan al aula. Yo fui destacando diversidad de... Si vos me decís, Sofía, en qué aula estás, te podemos destacar lo de los pueblos originarios. Es una sola cosa que podemos destacar. Y las vamos modificando para que la tengan ahí a manito. ¿Y otra pregunta, duda? Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta mañana, a las 11 de la mañana, les que quieran acompañarnos en esta clase de consulta. Va a quedar la clase grabada y también va a quedar por audio. Ya estamos con los audios también. Lleva un trabajo, sepan que lleva un trabajo de conversión. Primero lo tenemos que convertir y después lo tenemos que achicar, comprimir para que se pueda mandar por WhatsApp. Así que lleva unos minutos, un tiempo de usar por lo menos 2 plataformas distintas, pero va a estar en un rato largo, pero va a estar. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana, que descansen.